Hola, sean bienvenidos al resumen semanal de Prensa Latina Televisión. Aquí comenzamos. El intento de desestabilización por parte del grupo militar privado Wagner y la ampliación de los nexos técnico-tácticos entre La Habana y Moscú marcaron el panorama informativo de esta semana en el gigante euroasiático. El pasado 24 de junio se agravó el conflicto entre el Ministerio de Defensa de Rusia y el jefe del grupo militar privado Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien ocupó el edificio del Estado Mayor del Distrito Militar del Sur en la ciudad rusa de Rostov del Don e informó que se dirigía hacia Moscú. Tras este incidente, el presidente Vladimir Putin calificó los actos de Prigozhin de sublevación militar y aseguró que las acciones para proteger a la patria de esa amenaza serían contundentes. Posteriormente, el sábado, Prigozhin aceptó detener el movimiento de sus fuerzas en territorio ruso y acordó tomar medidas para rebajar las tensiones tras mantener conversaciones con el mandatario belaruso Alexander Lukashenko. Hoy vuelvo a hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de Rusia. Gracias por su resistencia, solidaridad y patriotismo. Esta solidaridad cívica ha demostrado que cualquier chantaje, cualquier intento de crear disturbios internos está condenado a fracaso. Reitero, se mostró la más alta consolidación de la sociedad, del poder ejecutivo y legislativo en todos los niveles. Las organizaciones públicas, las denominaciones religiosas, los principales partidos políticos y, de hecho, toda la sociedad rusa adoptaron una posición firme e inequívoca en apoyo del orden constitucional. Todos estaban unidos y reunidos por lo principal, la responsabilidad por el destino de la patria. Tras los acontecimientos, el canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que el país recibió respaldo internacional ante el intento de desestabilización interna. En numerosas llamadas al presidente ruso Vladimir Putin, los colegas expresaron solidaridad, apoyo y confianza en que la situación estará bajo control y volverá al campo constitucional. ¿Cómo pasó? También tuve varias conversaciones telefónicas por iniciativas de socios extranjeros. Muchos de ellos expresaron los mismos pensamientos, solidaridad, confianza en que no permitiremos ningún intento de socavar la unidad de nuestro Estado. Asimismo, en la semana que recién concluye, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu resaltó que Cuba ha sido y sigue siendo un aliado esencial de Rusia en la región. Esta aseveración la realizó durante una reunión con su homólogo de la nación caribeña, Álvaro López Miera, quien se encuentra de visita en Moscú. Cuba ciertamente ha sido y sigue siendo un importante aliado de Rusia en la región. Los amigos cubanos confirmaron su relación con nuestro país en particular, demostrando una comprensión completa de las causas del inicio del operativo militar especial en Ucrania. Moscú y La Habana actúan en defensa de la Carta de la ONU y contra su sustitución por un orden basado en reglas que refleja el deseo de Occidente colectivo de promover modos de existencia neocoloniales a costa de países esclavizados y competidores derrotados. El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas destacó los vínculos de amistad entre las dos naciones y denunció la expansión de la OTAN a las fronteras rusas. El empeño de Estados Unidos en continuar la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia ha conducido a un escenario con implicaciones de alcance impredecible que se pudo evitar. El flujo creciente de armas, la retórica agresiva y las sanciones unilaterales solo contribuyen a profundizar las causas del conflicto, obligando a Rusia a llevar a cabo la operación especial que hoy tiene lugar. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, concedió el pasado 13 de junio la Orden de la Amistad a Álvaro López Miera por su importante contribución al fortalecimiento de la cooperación militar y técnico-militar entre ambos países. Desde Moscú, Rusia, Arián López y Odette Díaz Fumero, Prensa Latina Televisión. El apoyo de China a los esfuerzos de Rusia para mantener la estabilidad, el rechazo a las acusaciones de Estados Unidos por el tema del fentanilo y el llamado a cerrar la cárcel en la ilegal base naval de Guantánamo marcaron el panorama informativo de la semana que concluye en el gigante asiático.
China expresó esta semana su apoyo a Rusia en el mantenimiento de la estabilidad nacional tras el intento de rebelión armada en el estado euroasiático. Al responder a una pregunta sobre el acuerdo entre Moscú y la compañía militar privada Wagner, las autoridades chinas dijeron que se trataba de un asunto interno de Rusia, pero que como vecino amistoso y socio estratégico integral, China apoya a Rusia en el logro del desarrollo y la prosperidad. La Cancillería de China también informó que mantiene la comunicación a todos los niveles con Rusia, luego de las tensiones generadas allí por el amotinamiento del grupo militar privado Wagner. Por otro lado, China también rechazó las imputaciones de Estados Unidos contra empresas y ciudadanos del país asiático por supuestos crímenes vinculados a la producción y comercialización del fentanilo y aseguró que defenderá los intereses de sus compañías. Beijing acusó a Washington de usar trampas para arrestar y acusar injustamente a ciudadanos y empresas chinas por cargos relacionados con el fentanilo y reafirmó su postura de tolerancia cero contra el narcotráfico y específicamente contra el fentanilo. Esta semana el gigante asiático también denunció los abusos, violaciones a los derechos humanos y arbitrariedades contra las personas retenidas en la cárcel que Estados Unidos mantiene en Guantánamo, un territorio ocupado de manera ilegal a Cuba. Mao Ning, vocera de la Cancillería china, criticó el caso omiso que ha hecho la Casa Blanca a varios reportes de expertos en derechos humanos que reclaman clausurar la de Guantánamo y otras cárceles estadounidenses. China siempre ha calificado la cárcel que Estados Unidos opera en la ilegal base naval de Guantánamo como una página oscura de violación a los derechos humanos y ha exigido el cierre inmediato de la prisión. Desde Beijing, China, Lonny López e Irán Peraza, Prensa Latina Televisión. La agencia de noticias Prensa Latina tiene diversos servicios que serán de su interés. Contamos con un servicio de corresponsalía con más de 150 periodistas ubicados en todo el mundo. Poseemos también una página web con más de 200.000 visitas diarias. Un amplio servicio fotográfico con imágenes del acontecer actual y un extenso archivo con más de 5 millones de imágenes desde hace 50 años. Prensa Latina posee un sello editorial, la mayor casa de publicaciones periódicas de Cuba, donde destacan negocios en Cuba con información y análisis sobre la actualidad económica nacional e internacional dirigida al sector empresarial. O el Habana Reporter, especialmente diseñada para los lectores de habla inglesa sobre el acontecer en la isla y el resto del mundo. Contamos con un departamento de radio, multimedia y la casa productora de televisión que realizan programas informativos, coberturas noticiosas, publicidad, documentales, mucho más del mundo audiovisual. Es Prensa Latina, todo un universo informativo al alcance de sus manos. La visita de legisladores del estado de Connecticut a la sede central de la agencia Prensa Latina, el reiterado llamado para el cierre de la cárcel que Estados Unidos aún mantiene en la base naval de Guantánamo, así como la presentación de la Noche Iberoamericana de los Investigadores, dominan el panorama mediático de Cuba en la semana que está por concluir. Por otra parte, las preocupaciones en Estados Unidos por el estado físico y mental del presidente Joe Biden, los cuestionamientos a las limitantes para el voto telemático de los migrantes en Ecuador y la continuación del juicio político al expresidente Jair Bolsonaro en Brasil completan la oferta informativa semanal presentada a continuación por nuestro colega Fran González. Una visita de legisladores del estado norteamericano de Connecticut a Prensa Latina, el llamado reiterado al cierre de la cárcel de Estados Unidos en la base naval en Guantánamo y la presentación de la Noche Iberoamericana de los Investigadores sobresalieron en el panorama mediático en Cuba en la semana a punto de concluir. Los legisladores estadounidenses visitaron la sede central de Prensa Latina en La Habana como parte de un viaje a Cuba cuyo propósito fue estrechar las relaciones bilaterales y demandar el fin del bloqueo impuesto por Washington a la isla. Geraldo Reyes Jr., James Sánchez y Anabel Figueroa, miembros de la Cámara de Representantes de la Asamblea General de Connecticut, y Edwin Vargas Jr., ex integrante de ese órgano, conversaron con el presidente de la agencia de noticias, Luis Enrique González, sobre el propósito de su tiempo en la isla y las impresiones que se llevaron a partir de esta estancia.
Asimismo, el canciller cubano Bruno Rodríguez reiteró el llamado al cierre de la cárcel en la base naval en Guantánamo, instalada por Estados Unidos contra la voluntad de la isla. El máximo representante de la diplomacia cubana se refirió a un informe de la relatora especial sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, quien visitó ese enclave en el oriente de Cuba. La alta funcionaria constató que los detenidos allí viven con daños constantes como consecuencia de prácticas sistemáticas de entrega, tortura y detención arbitraria. El documento recoge las grandes preocupaciones por la detención continua de 30 hombres y la arbitrariedad sistemática que caracteriza su día a día, lo cual conlleva inseguridad, sufrimiento y ansiedad a todos, sin excepción. Acercar la ciencia, tecnología e innovación al nivel popular propone la celebración en Cuba de la Noche Iberoamericana de los Investigadores, evento programado para los días 29 y 30 de septiembre próximo, con el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente cubano. El encuentro se inserta en la Noche Europea de los Investigadores. Junto a La Habana participarán ciudades de cerca de 15 países de Iberoamérica y conecta el trabajo científico con la sociedad y el entorno en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Mientras tanto, una encuesta realizada por la cadena televisiva NBC News reveló que la salud mental y física del presidente Joe Biden es motivo de preocupación para la mayoría de los estadounidenses. 2 de cada 3 estadounidenses expresaron inquietudes sobre el estado del actual inquilino de la Casa Blanca. 2 de cada 3 estadounidenses expresaron inquietudes sobre el estado del actual inquilino de la Casa Blanca, indicó el sondeo de la NBC News. Al 68% le preocupa que el gobernante de 80 años no posea la salud mental y física necesaria para servir como presidente, mientras el 55% dijo que tiene grandes preocupaciones al respecto. El voto telemático como única opción para los migrantes ecuatorianos es una preocupación para residentes en el exterior y políticos de esa nación sudamericana, quienes advirtieron sobre sus limitaciones de cara a las elecciones anticipadas del 20 de agosto próximo, al tiempo que continúa en Brasil el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, para quien la justicia electoral pidió su inhabilitación política por 8 años. Y hasta aquí nuestra emisión de esta semana. Los esperamos en una próxima entrega.